días. Se constituye este Tribunal Oral Criminal en lo Federal número 2 a fin de celebrar la audiencia de debate en el marco de la causa 1807 del registro del tribunal seguida contra Micheli Felisa en orden a la presunta comisión de los delitos de encubrimiento agravado en concurso real con destrucción de documento. Señora secretaria, doctora Alberti, por favor, respecto de la presencia de las partes. Señor presidente, se encuentran presentes por el Ministerio Público Fiscal el señor fiscal general subrogante Oscar Fernando Arrigo, el señor fiscal federal Guillermo Fernando Marijuán, la procesadora Felisa Josefina Micheli y sus defensores doctores Eduardo Miguel Molino Méndez y Sergio Bernardo Chetrovitsky. Señora Felisa Micheli. Es importante que preste atención a todo cuanto ocurra en estas audiencias porque resultarán de su interés. En este sentido, le hago saber que podrá efectuar manifestaciones de descargo al momento de ser convocada a prestar declaración indagatoria. Podrá negarse a hacerlo si lo considera necesario sin que ello constituya una presunción de culpabilidad en su contra, sin perjuicio de lo cual, en caso de negarse, el debate va a continuar y podrá efectuar declaraciones más adelante si lo considera necesario. Puede consultar con sus abogados defensores a lo largo de todo el debate, a excepción del momento de prestar declaración. En particular, le pido que preste atención a la lectura que se va a realizar a continuación, que es del requerimiento fiscal de elevación a juicio, en el cual se determinan los hechos materia de este debate. Doctora Alberti. Sí, señor presidente. Formula requerimiento de elevación a juicio. Señor juez, Guillermo F. Marijuán, fiscal en lo criminal y correccional federal en la Fiscalía número 9 en la causa 9855 del 2007 del registro de la Secretaría número 2 del Tribunal a vuestro digno cargo, caratulada Micheli Felisa, sobre incumplimiento de autoridad y deberes de funcionario público ante vuestra señoría me presento y digo. 1. Objeto. Que en legal tiempo y forma, de conformidad con las previsiones del artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, considerando completa la etapa instructora, paso a formular requerimiento de elevación a juicio en la presente causa, seguida contra Felisa Josefina Micheli, argentina, nacida el 26 de septiembre de 1952, divorciada, hija de Rubén Orlando Irineo y de María Delia Tust, de ocupación empleada en la Fundación Madres de Plaza de Mayo, titular de la cédula de identidad número 10.325.086, con domicilio real en la calle Amenábar 3975 y constituido en Talcahuano 638, piso primero C, ambos de Capital Federal. Y 2. Relación de los hechos. Se imputa a Felisa Josefina Micheli el haber tenido bajo su exclusiva esfera de custodia la suma de 100.000 pesos, la cual se encontraba embalada y termosellada con logo del Banco Central de la República Argentina, con la inscripción en su lomo lote 38057 BCO 30 y $31.670 estadounidenses. Todo lo cual fue hallado en el interior de una bolsa de papel madera que se encontraba colgada de una percha en el placar del baño existente en el despacho privado del 5º piso del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, que aquella ocupaba para el 5 de junio de 2007. La conducta que se le imputa a la nombrada se encuentra agravada en razón de tener los fondos hallados un origen espurio, como también de acuerdo a la condición de funcionaria pública que poseía la nombrada al momento de comisión del delito que se le enrostra. En este sentido, debe precisarse que conforme la identificación del lote de dinero al que se hiciera referencia con anterioridad, lote 38057, se pudo determinar que el mismo había sido remitido por el Banco Central de la República Argentina el día 21 de mayo del año 2007 a la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, sin que exista en la contabilidad de la mencionada firma operación lícita alguna que justifique la llegada de ese dinero a la aquí imputada. Por otra parte, también se imputa a Felisa Josefina Micheli el haber hecho desaparecer el acta original labrada por el personal policial de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina, que daba cuenta del hallazgo del dinero que se hiciera referencia con anterioridad, la cual se encontraba resguardada en la mencionada división policial. Habiéndose mencionado las conductas que se le reprochan a Felisa Josefina Micheli, corresponde ahora referenciar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrollaron los acontecimientos aquí investigados y que dieran lugar a las imputaciones antes mencionadas. Así, este sumario tuvo origen en virtud de la denuncia incoada por el doctor Miguel Botelo, quien hizo referencia a una nota periodística que daba cuenta que el día 5 de junio de 2007 se había encontrado una importante suma de dinero en el baño que la ex ministro de Economía, licenciada Micheli, tenía en el asiento de sus funciones. Contemporáneamente también, ante la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas,
se labraban las actuaciones correspondientes que luego se incorporaron a este legajo en fotocopias certificadas. Vide copias certificadas glosadas a fojas 11 a 60 y 147 a 329, correspondientes al expediente número 24.241 del registro de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas. Tanto lo manifestado por el denunciante como lo actuado por la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas hacía referencia a la nota periodística del diario Perfil, realizada por el periodista Jorge Lanata, quien hizo público un suceso que, como se indicara, fue el punto de partida y objeto de esta investigación. Aquel artículo periodístico, publicado con fecha 24 de junio de 2007, daba cuenta de la particular situación en la cual 2 hombres de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal habían concurrido al Ministerio de Economía y Producción de la Nación para realizar el control habitual del despacho de la señora ministra y al inspeccionar el baño privado de la licenciada Micheli habían encontrado una bolsa de plástico con $140.000, 50.000 euros y 100.000 pesos. Asimismo, en el artículo también se hacía mención que el acta labrada por los efectivos policiales habría desaparecido por distintas acciones o presiones ejercidas por funcionarios del propio ministerio. Conforme lo actuado con posterioridad, se pudo determinar que el día 5 de junio de 2007, a las 6:40 horas, el subinspector Patricio Rodrigo Palo, de la División de Investigaciones del Departamento de Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina, salió de su lugar de trabajo, cito, en el Departamento Central de esta Fuerza de Prevención, en compañía del cabo primero Carlos Enrique Isaías, con el objeto de efectuar los controles de inspecciones en el Ministerio de Economía y Producción de la Nación y en la Embajada de Israel, conforme lo realizaban con habitualidad. Arribaron al primero de los edificios mencionados, aproximadamente entre las 6:45 y las 7:15 horas, e ingresaron por la entrada de la calle Balcarce 136. De este lugar, subieron por ascensor hasta el 5º piso, donde se encontraba ubicado el despacho de quien para entonces desempeñaba el cargo de ministra, señora Felisa Micheli. La labor de revisión del despacho ministerial consistía en efectuar un relevamiento ocular de todos los lugares donde, eventualmente, podrían ponerse artefactos explosivos y se realizaba aproximadamente en 10 o 15 minutos. Continuando con el relato, en el despacho ministerial, los efectivos Palo e Isaías fueron recibidos por el mayordomo Miguel Ángel Lescano, quien tenía en su poder la tarjeta magnética e intransferible que franqueaba el acceso al referido despacho. Así, una vez aperturada la puerta que permitía el acceso al despacho de la exministra y al área privada del sector por parte del señor Lescano, los brigadistas de explosivos comenzaron la revisión del lugar, dirigiéndose el oficial Palo al despacho de la licenciada Micheli, mientras que el suboficial Isaías ingresó al baño contiguo, lugar que únicamente era utilizado por la nombrada exfuncionaria y que se encontraba localizado a escasos pasos de uno de los ingresos al sector, mientras que el señor Lescano se situó en un lugar intermedio entre el sector en el que estaba Palo y el baño donde estaba Isaías. Así fue que el suboficial Isaías revisó primero los sanitarios y dejó para el final un armario que estaba sin llave, en el cual, entre otros elementos, visualizó una percha con una bolsa de papel madera colgada en el barral interior, la cual palpó en un primer momento en forma exterior y luego, al mirar hacia su interior, vio que contenía algo parecido a unos billetes. Ante tal situación, sin descolgar la bolsa, Isaías llamó al oficial Palo, quien de inmediato ingresó en compañía del Lescano, procediendo el segundo de los nombrados a descolgar la bolsa y acomodar su contenido sobre la mesa de mármol del vanitori, advirtiendo que los elementos que se hallaban en el interior de la misma era dinero en pesos y dólares, encontrándose los primeros embalados en un nylon de plástico transparente, mientras que los dólares se presentaban en 3 fajos y otra pequeña cantidad suelta. Lo sucedido desconcertó al oficial Palo, quien nunca antes había hallado dinero en una inspección. Similar impresión de sorpresa causó Isaías a Lescano, al punto tal que este último se ofreció a buscar la llave del placar para dejar allí todo en la forma en la que fue descubierto, iniciativa que no fue avalada por el oficial Palo, quien realizando correctamente su labor decidió comunicarse a través de su móvil link con el oficial de servicio. Dicha comunicación tuvo como destinatario al principal Sergio Ramón Santillán, quien se encontraba en el Departamento Central de Policía Federal, Avenida Belgrano 1547, primer piso Capital, cumpliendo funciones como jefe de turno u oficial de servicio, quien luego de ser anoticiado de lo sucedido, consultó a Palo respecto del monto de dinero hallado, a lo cual el nombrado le respondió que eran 100.000 pesos y dólares. Ante ello, Santillán le pidió precisiones sobre la cantidad de dólares, obteniendo como respuesta que serían unos 30.000. Luego ordenó a Palo que labrara un acta de entrega de valores discriminando los tipos de moneda, directiva que fue cumplida por el nombrado oficial, quien tenía la certeza de haber tomado la decisión correcta para evitar posibles inconvenientes de suscitarse un faltante de dinero, conforme así lo hiciera saber al propio señor Lescano. Mientras sucedía lo narrado, llegó al lugar la señora
María Elina Guchea, quien resultó ser empleada administrativa del quinto piso y había sido convocada por el señor Lescano. Se acercó hasta el sector del baño y se interiorizó del suceso, observó el dinero y fue solicitada su colaboración por el oficial Palo para que le facilitara una computadora, a lo que la nombrada respondió que podía utilizar una de las que eran empleadas por las secretarias privadas de la exministra. Con el fin de utilizar una de aquellas computadoras, el oficial Palo, el suboficial Isaías y el señor Lescano se trasladaron hasta el despacho que ocupaban las secretarias privadas de Felisa Micheli. Una vez allí, se encendieron las computadoras, sin perjuicio de lo cual solo fue utilizada la máquina que habitualmente empleaba la señora Lucía Ferreiro. Mientras se hacía el recuento de los dólares, ya que los pesos quedaron con el envoltorio al vacío que los contenía, la señora Guchea, quien también se encontraba presenciando el acto, comenzó a llamar a las secretarias privadas de la exministra para interiorizarlas de lo acontecido. En un primer momento intentó comunicarse con la nombrada Ferreiro, resultándole ello imposible, razón por la cual la llamó a María Teresa Barco, quien respondió el llamado y luego de ser anoticiada de lo sucedido, le indicó que se encontraba próxima a llegar al ministerio, conforme testimonio de fojas 134 a 136. Como se expresara, luego de efectuar el recuento de los billetes de moneda nacional, se redactó el acta en la computadora ya individualizada y se imprimieron 2 copias que luego fueron rotas o destruidas debido a que se advirtió un error en su texto, conforme lo indicara el propio oficial Palo. Mientras se desarrollaba lo acontecido, se hizo presente en el lugar la señora María Teresa Barco, quien fue noticiada de todo lo sucedido con anterioridad, a lo que se mostró sorprendida y prestó su colaboración volviendo a contar los billetes de la moneda americana. Luego, el oficial Palo imprimió 2 ejemplares del acta referida, la cual fue suscripta por los policías intervinientes, como también por el señor Lescano y la señora Guchea. En un primer momento se redactó el documento indicándose que el dinero se le entregaba a la señora Guchea, pero en realidad quedó en poder de la señora Barco, quien, tal como se indicara, cumplía funciones de secretaria privada de Felisa Micheli. Resulta importante destacar que el acta expresamente mencionaba, dejando constancia que en momentos que se realizaban las inspecciones diarias por personal de este departamento, brigadas de explosivos, se observa dentro de un armario hallado en el baño una bolsa de papel madera color marrón, la cual en su interior contiene un envase, fajo, cerrado y sellado, indicando lote 38057 BCO 30 con la suma millar de pesos 100.000 pesos y 31.670 dólares estadounidenses, cuyo dinero se hace entrega en este acto, ver fojas 24. Luego de que los brigadistas se retiraron del lugar, la señora María Teresa Barco guardó el dinero en un armario o placar del interior del despacho de la exministra. En cuanto al arribo al lugar de la licenciada Felisa Micheli, no se puede precisar exactamente el momento, estableciéndose que habría llegado luego de las 10 horas y lo hizo en compañía de su otra secretaria privada, Mariela Pía Santarelli Goni, procedentes de una conferencia que por la mañana se había dado en el Hotel Sheraton, cuya apertura estuvo a cargo de la ex titular de la cartera. Ya instalada en su escritorio de funciones, Felisa Micheli fue noticiada por la señora Barco de todo lo acontecido, recibiendo de parte de la nombrada el dinero sin hacer comentario alguno. Ya pasadas las 14 horas, la licenciada Micheli le solicitó a la señora Barco que consiguiera el acta original, razón por la cual esta última entabló comunicación con la División Seguridad y Custodia del Ministerio de Economía de la Policía Federal y habló con el comisario Jorge Faris, a quien le indicó que, por orden de la entonces ministra Micheli, debían conseguir el acta en cuestión. En cumplimiento de tal orden, fue que Faris encomendó esta misión al subcomisario José Antonio Jana, de la misma división, quien de inmediato se comunicó vía telefónica con la División Brigada de Explosivos y le pidió el acta al subcomisario Quinteros, ver fojas 361 a 363. Por su parte, Quinteros remitió el acta en un sobre cerrado por medio del suboficial de apellido González, quien le entregó a Jana quien lo entregó a Jana, a Faris y por él finalmente llegó a manos de Felisa Micheli. Debe destacarse que, antes de enviar el documento, Quinteros extrajo una copia del acta original utilizando un fax de su oficina y la firmó para certificarla, reservándola en el bibliorato de actas de inspección de la División Explosivos de la Policía Federal Argentina. Ver declaración de fojas 361, 363 y la copia de fojas 359. Ahora bien, retrotrayéndonos al inicio de este relato, cuando el día 24 de junio de 2007 aparece la nota en el diario Perfil, el vocero de la entonces ministra, señor Silvio Robles, quien ya
había durante el día conectado a la licenciada Micheli y jornadas antes también había mantenido algunos contactos con el señor Jorge Lanata y personas de la producción de este último, fue enviado por su jefa al Hotel Panamericano, donde el candidato, señor Daniel Filmus, centralizaba su actividad electoral y se encontraban gran cantidad de medios periodísticos con el fin de hacer una aclaración pública de lo acontecido. Así, el señor Silvio Robles tenía órdenes de la licenciada Felisa Micheli de transmitir a todos los periodistas y medios de comunicación presentes en el Hotel Panamericano que la bolsa con el dinero no era misteriosa porque era propiedad de ella, que la suma y calidad de las monedas indicadas en el reporte periodístico de perfil no era exacto, ya que eran 100.000 pesos y 30 y pico de mil dólares, que habían dejado ese dinero en uno de los placares de su despacho y que esos fondos estaban destinados a efectuar una operación inmobiliaria. Así, las diversas medidas realizadas con posterioridad por este Ministerio Público en razón de la delegación que oportunamente le asignara Vuestra Señoría, tuvieron por objeto determinar cómo se había desarrollado el suceso inicial, la cantidad de dinero que se había hallado y todas las cuestiones relativas a la forma en que se redactó la cuestionada acta. En relación al dinero hallado, se pretendía averiguar cuál podía ser su origen, destacándose que al encontrarse identificados los billetes de pesos, se podían establecer ciertos datos y seguir la ruta del dinero, luego de conocer cuál había sido el banco que comenzó a circularizar el fajo o lote de 100.000 pesos. En cuanto al acta, debía establecerse precisamente qué había sido lo sucedido y de esta forma poder determinar las participaciones y las responsabilidades en lo acontecido. Como ya se indicara, los sucesos acontecidos, tal como fueran relatados, guardaban cierta similitud con la nota periodística del diario Perfil, pero no eran exactamente iguales. Así debe indicarse que en el artículo periodístico se mencionaba que se había hallado una suma de dinero que se componía de distintas monedas, la cual superaba los 200.000 dólares, circunstancia esta que no pudo ser corroborada en autos, afirmándose que efectivamente, mediante el control de rutina realizado por los integrantes de la Brigada de la División Explosivos de la Policía Federal, el día 5 de junio de 2007, se descubrió en el interior de un pequeño placar del baño privado de la exministra de Economía y Producción de la Nación, licenciada Felisa Micheli, una bolsa de papel madera colgada en una percha que contenía pesos 100.000 y dólares 31.670. Respecto de la confección del acta que daba cuenta de los elementos hallados, no se discute que el oficial Palo decidió trasladarse desde el baño donde hallara el dinero hasta uno de los escritorios del despacho de las secretarias privadas de la exministra que le fuera ofrecido por la señora Guchea, como tampoco que en todo momento el referido oficial estuvo acompañado por el cabo primero Isaías, que lo secundaba, y del mayordomo del ministerio, el señor Lescano. Tampoco resultó extraña la circunstancia de que haya tenido que ser confeccionado 2 veces dicho documento, toda vez que se debió al error material que se hiciera referencia en párrafos anteriores. Entonces, habiéndose establecido el modo en que se sucedieron los hechos que dieron origen a la presente investigación, centraré ahora el análisis en la cuestión relativa al dinero hallado por los brigadistas. Así, es dable mencionar que los 100.000 pesos hallados se encontraban embalados al vacío y era un lote de dinero que fue intervenido, clasificado y termosellado en una bolsa por el Banco Central de la República Argentina. Además, conforme se desprende del acta labrada por el oficial Palo de la Policía Federal, dicho bloque o ladrillo de billetes tenía una etiqueta adherida que rezaba lote 38057 BCO 30. Dicha identificación permitió establecer a quien pertenecía ese dinero y de este modo develar la ruta que había transitado. Con el devenir de la investigación se conoció que el Banco Central de la República Argentina recibe y envía distintas sumas de dinero desde y hacia los bancos que operan en el mercado bancario y financiero, como también que hay sumas de dinero que recibe el Banco Central de la República Argentina de distintos bancos y así como las recibe, las deriva a otras instituciones bancarias o financieras. A su vez, cada institución tiene ante el Banco Central de la República Argentina una cuenta corriente en la cual se acreditan o debitan sumas según los movimientos que se registren. Estas sumas de dinero que simplemente pasan por el Banco Central de la República Argentina no son contadas ni clasificadas, es decir, no son intervenidas y solo reciben un número de lote. Entonces, habiéndose adquirido a través de la prueba colectada la certeza de que el millar de billetes de 100 termosellado y envuelto al vacío que estaba en el baño de la señora Felisa Micheli era uno de esos lotes intervenidos por el Banco Central de la República Argentina, o sea que era una suma de dinero contada y clasificada por la institución rectora de bancos a la que se le puso el número 38057. Es que se comenzó a investigar la ruta del dinero.
Para ello, se solicitó informe al Banco Central de la República Argentina, entidad esta que conserva registros de todos los lotes y de este modo identifica el destino final que se le da a cada uno de ellos. Así, conforme se desprende de las constancias de fojas 319 a 320, el Banco Central de la República Argentina informó que durante el año 2007 salieron desde esa institución 2 lotes número 38057. El primero de los lotes fue remitido con fecha 26 de abril de 2007 al Banco Ciudad de Buenos Aires, pero no se trataba de un lote intervenido por el Banco Central de la República Argentina, circunstancia por la cual no fue termosellado ni etiquetado. Vide nuevamente informe de fojas 319 a 320, nota del doctor Garrido de fojas 322 y la declaración testimonial de Guillermo Alejandro Zuccolo de fojas 367 a 376. Sin perjuicio de lo ya informado, a fin de despejar toda duda respecto de la vinculación del Banco Ciudad de Buenos Aires con el dinero que se investigaba, también se convocó a prestar declaración testimonial a Juan Carlos Vendemia, fojas 511 a 512, funcionario a cargo del Tesoro y Valores de la citada institución, quien de manera contundente mencionó que los billetes que llegaban a ese banco, por lo general, pernoctaban en la empresa transportadora de caudales, donde se cuentan y empaquetan nuevamente. Asimismo, agregó Vendemia, que estas sumas que luego llegan al Banco Ciudad desde la transportadora son contadas y revisadas nuevamente, colocándoles finalmente fajas adhesivas con el logo del banco y llevando la firma de quien contó dicha suma. Ver normativa acompañada por el Banco Ciudad, obrante a fojas 537 a 555. Respecto al segundo lote que salió del Banco Central de la República Argentina con el número 38057, debe precisarse que efectivamente fue intervenido, clasificado, contado, revisado y envasado por termosellado en dicha entidad, tratándose de una suma de pesos 100.000 que, con otros 4 lotes del mismo valor, totalizando 500.000 pesos, fue remitida el 21 de mayo de 2007 a la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, con sede en la calle 99, número 431-456 de la localidad de Villa Lynch, provincia de Buenos Aires. Esta suma de dinero salió del Banco Central de la República Argentina hacia la mencionada firma, cerrada al vacío, termosellada y con una etiqueta que indicaba el número de lote, el número de banco, el respectivo código de barras. Ver para ilustrar las fotos de un lote idéntico a fojas 487, 488, 492, 495, 498, 499 y 500. Así, el lote número 38057 fue llevado a la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada con el camión número 930 de la transportadora de caudales Juncadela Prosegur. El camión blindado de la mencionada firma, desde que salió del Banco Central de la República Argentina hasta que llegó al destino, no tuvo detención ni escala alguna. Ver informe de Juncadela a fojas 389 a 453 y los remitos de fojas 380 a 381 y 450 a 451. En particular, en estos últimos repárese que se marca la leyenda con recuento de fajos, sobres en origen. También se realizaron diversas diligencias orientadas a conocer cuáles habían sido las operaciones realizadas ante la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada en el periodo comprendido entre el 21 de mayo y el 5 de junio de 2007. Tal búsqueda se orientaba a conocer las transacciones que hubieran implicado una extracción de pesos 100.000 o superiores, pues en tal caso habría existido la posibilidad, ya que es una manera de manejarse por la financiera, ver fojas 377.4, que una persona física o jurídica se hubiera llevado aquel lote número 38057, tal como se lo había remitido el Banco Central de la República Argentina. Así, la Caja de Crédito Cuenca remitió un informe que se encuentra glosado a fojas 377 a 388 y fue ratificado por su responsable a fojas 473, mediante el cual se hizo saber que no se registra por esta entidad operación alguna realizada con Felisa Micheli, ni con su hermano Horacio Rafael Micheli, ni con Claudia Estela Consigli, ni con las empresas Weinford Pharma S.A. ni Flugel Aviación S.R.L. Fojas 377.5 con remisión al oficio que en copia obra, fojas 354. Del mismo modo, también se intentó establecer si cualquier otro tercero pudo haber hecho una operación financiera de aquellas características, de pesos 100.000 o monto superior, con la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada. De tal medida determinó que en el periodo 21 de mayo de 2007 al 5 de junio de 2007 tampoco se registraba operación financiera alguna de pesos 100.000 o superior efectuada por cualquier otra persona física o jurídica o con la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada. Vide fojas 472.
Lo hasta aquí actuado permitió vislumbrar que el lote 38057, conteniendo los 100.000 pesos que tenía la licenciada Micheli, llegaron a su poder por fuera de una operación financiera legal, regular y debidamente registrada, que contara además con su correspondiente respaldo documental. Tal circunstancia demostró que la señora Felisa Micheli encubrió con la tenencia del dinero hallado en el interior del baño de su despacho en el Ministerio de Economía y Producción de la Nación el origen espurio del mismo. Por tal motivo, fue que solicitó al Banco Central de la República Argentina que pusiera en conocimiento del suscripto cualquier antecedente que registrara sobre la transparencia de las actividades financieras de la referida Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada. Tal informe se encuentra glosado a fojas 558 a 562, surgiendo de su lectura que las autoridades del Banco Central de la República Argentina denunciaron ante el Procurador General de la Nación el 9 de marzo de 2007 a la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada. Esta denuncia dio lugar a la formación de la causa número 125 del año 2007, en trámite ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de 3 de febrero, a cargo del doctor Juan Manuel Culota. En la denuncia del Banco Central de la República Argentina se describe que los responsables de la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, prima facie se habría constituido en un medio por el cual fondos de terceros depositados en el sistema financiero serían efectivizados mediante la utilización de la cuenta corriente que el intermediario financiero que nos ocupa tiene abierta en este Banco Central de la República Argentina, destacando que dicho mecanismo tendría a su vez como finalidad ocultar la verdadera identidad de los presentantes de los cheques y o los beneficiarios del retiro de los fondos, como así también la ilicitud de estos últimos. Tomando en cuenta que habría registrado en algunos casos como titulares de estas operaciones a personas que incluso llegaron a desconocer la existencia de la propia entidad o de la documentación proporcionada por el intermediario financiero que les fuera expuesta en el procedimiento de circularización antes comentado. Ver la totalidad de la documentación aportada por el Banco Central de la República Argentina, en especial la denuncia de fojas 2035 a 2043. Del mismo modo, debe precisarse que también en la Unidad de Información Financiera se registraban antecedentes de la cuestión por un posible lavado de dinero, ver fojas 558 a 562 y 2040 de la documentación anexada en el párrafo 7. Otro de los puntos en los que se basó esta investigación tuvo que ver con la sustracción del acta que se había reservado en la División de Explosivos de la Policía Federal Argentina. Conforme se expresara al inicio de este relato, luego de que el oficial Palo de la Brigada de Explosivos encontró el dinero en cuestión, labró un acta utilizando para ello la computadora de una de las secretarias privadas de la ministra. Previo a abandonar el lugar, Palo entregó el dinero y dejó también en poder de la secretaria María Teresa Barco una copia del acta. En cuanto al acta original, el oficial Palo la llevó al asiento de sus funciones, la división cita en Avenida Belgrano 1547, piso primero de esta ciudad, para ser agregada al bibliorato de actas de inspección. Tal como se indicara anteriormente, el día 5 de junio de 2007, cuando la licenciada Micheli se hizo presente en su despacho y fue interiorizada de lo acontecido unas horas antes, a pesar de tener en su poder una copia del acta que allí se labrara, dio la orden de que le llevaran el acta original realizada en aquella ocasión. Lo actuado con posterioridad permitió establecer que fueron el comisario Faris, el subcomisario Jana y Quinteros quienes le hicieron llegar a manos de la licenciada Micheli un sobre cerrado conteniendo el documento original que aquella había ordenado recuperar. Como fuera destacado, la licenciada Felisa Micheli, haciendo uso de su condición de ministra de Economía y Producción de la Nación, ordenó que se le trajera y con ello consecuentemente que se sustrajera un acta que, en modo alguno, podía salir de la División de Explosivos de la Policía Federal Argentina, donde debía quedar registrada y archivada. En cuanto al actuar de la licenciada Micheli, se entendió que a pesar de tener en su poder la copia del acta original labrada, decidió solicitar, en las condiciones que antes se relataran, el documento original, debido a que en la misma se dejaba constancia de la identificación precisa del lote número 38057 y tal circunstancia la comprometía. Ello en atención al carácter de titular a cargo del Ministerio de Economía de la Nación que ostentaba. Así, debe destacarse que desde aquel momento nada más se supo del acta original labrada por el oficial Palo, resaltándose en ese sentido que la licenciada Micheli no solo conocía la importancia del documento por su condición de funcionaria pública, sino, además, debió de advertirlo en la oportunidad de realizarse el allanamiento en su despacho que fuera presenciado por el suscripto, donde se hizo hincapié en la búsqueda de tal documento. Sentado lo expuesto, debe destacarse que existieron otros elementos de prueba que agravaron aún más la situación de la licenciada Micheli. Uno de ellos fue la inspección ocular realizada por el suscripto, fojas 103 a 104 y 118, mediante la cual se visualizaron los lugares donde acontecieron los sucesos y los movimientos que realizaron las personas que protagonizaron el hallazgo del dinero.
A su vez, tal diligencia sirvió para entender que, obviamente, por el lugar donde estaba situado el baño, muy próximo o contiguo a su despacho, era de uso exclusivo de aquella. Eso también se afirmó en los testimonios de las secretarias privadas, por lo que no quedaron dudas que solo ella podía dejar aquella bolsa en ese baño y que, incluso, nadie podía verla realizando tal acción si así lo quisiera. Del mismo modo, a través de la inspección realizada, se estableció que en el despacho ocupado por las secretarias privadas había una caja fuerte y al ser interrogadas las nombradas al respecto, manifestaron que la misma era utilizada para conservar documentos y algunos valores. En este sentido, las señoras Barco, Ferreiro y Santarelli Goni, fojas 134 a 136, 141 a 142 y 144 a 146, refirieron que hubo de conservarse allí el pasaporte de la señora Micheli y algún dinero que pudiera haberse liquidado en concepto de viáticos o comisiones. Las circunstancias relatadas permitieron llevar al suscripto a sostener que la licenciada Micheli tenía la posibilidad de conservar el dinero en una caja fuerte existente a escasos metros de su escritorio, pero sin perjuicio de ello, optó por dejarla en un placar del baño. Este accionar evidenciaba a mi juicio que la funcionaria no podía o no quería mostrarles a sus asistentes el dinero, quienes a su turno y bajo juramento, por otra parte, dijeron desconocer. Recuérdese que se dijo que la señora Barco se mostró sorprendida al conocer el suceso y recibir el dinero de manos de la policía. Otro aporte importante que se encuentra relacionado con la prueba antes relatada resultaron ser los numerosos testimonios colectados que evidenciaban el desconocimiento de los empleados de la Secretaría Privada y de la propia licenciada Micheli, ver el reportaje a los 3 periodistas convocados a su despacho respecto de la realización de las revisiones matutinas llevadas a cabo por el personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal. Tal circunstancia dejó al descubierto que si la licenciada Micheli no quiso darle la bolsa con el dinero a sus secretarias para ponerla en la caja de seguridad, fue también porque consideró que dejarla en el baño resultaba seguro. Ello por cuanto no tenía conocimiento sobre las mentadas inspecciones que se efectuaban en horas de la madrugada y quizás confió en la seguridad propia del área restringida y del sector exclusivamente reservado a su persona. En un primer momento, a través de su vocero Silvio Robles, Felisa Micheli dio a conocer que el dinero hallado en el baño de su despacho estaba destinado a la realización de una operación inmobiliaria. Si bien se agregaron a las presentes algunos testimonios que avalaron la hipótesis que Felisa Micheli había estado viendo propiedades por la zona donde vivía durante los meses de febrero y marzo del año 2007, resulta muy extraño a este Ministerio Público que sus secretarias privadas, quienes se ocupaban en detalle de todas sus actividades, no estuvieran al tanto de tal situación. Recordar puntualmente el testimonio de las secretarias privadas de la exministra, precisamente los de Barco y Ferreiro, quienes mencionaron que jamás estuvieron en conocimiento de una operación inmobiliaria, en tanto la señora Santarelli Goni solo hizo referencia en su declaración a una conversación informal sobre el tema sin dar ninguna precisión. Ni que de las agendas de las actividades incautadas al momento de realizarse la inspección ocular y del allanamiento practicado en el despacho que ocupaba la imputada, surgiera algún encuentro o visita con alguien o cita alguna a un sitio relacionado con el mercado inmobiliario. Resaltándose en este sentido que las agendas no eran de uso exclusivamente protocolar, toda vez que de su lectura surgían detalles informales, como lo eran el señalar un almuerzo de la señora Micheli con su madre. En otra de sus apariciones públicas, la licenciada Felisa Micheli dijo que había llevado el dinero a su despacho con el objeto de bancarizarlo. Lo acontecido con posterioridad demostró que no había cumplido con su cometido, toda vez que al momento de ser localizado, el dinero estaba en el baño de su despacho y luego de lo acontecido dijo haberlo regresado a su casa. Teniendo en consideración la primera versión dada por Felisa Micheli en cuanto a que el dinero hallado se lo había prestado su hermano, Horacio Rafael Micheli, fue que se realizaron diferentes medidas orientadas a conocer el patrimonio del nombrado, pero luego la imputada cambió la versión y dijo que en realidad el dinero se lo había prestado su otro hermano, José Rubén Micheli. Versión esta de la que me ocuparé con posterioridad. Así, este Ministerio Público Fiscal entendió que Felisa Micheli debía ser interrogada en orden a la tenencia dentro de su exclusiva esfera de custodia de la suma de pesos 100.000, acondicionados en un fajo termosellado, intervenido por el Banco Central de la República Argentina, con la inscripción en su lomo lote 38057 BCO 30 y dólares 32.670, hallados en el interior de una bolsa de papel madera, colgada de una percha que se encontró en el placar del baño existente en un espacio contiguo a su despacho, en el 5º piso del Ministerio de Economía y Producción de la Nación, el pasado 5 de junio de 2007, fondos estos de origen espurio. Asimismo, también debía interrogársela, no solo en orden al hecho consistente en haber incumplido los deberes de como funcionaria pública le correspondían, sino por haber tenido una activa participación en la sustracción del acta original
labrada por personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal el día 5 de junio de 2007, en las circunstancias relatadas a lo largo del presente. La conducta que se le imputaba a la funcionaria tenía encuadre legal prima facie y sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva correspondía endilgarle a la misma en las previsiones de los artículos 277, inciso primero C y tercero D, 248 y 255 del Código Penal. Encontrándose ya estos actuados en el juzgado interventor, la señora juez ordenó la producción de variadas medidas de prueba, las cuales se detallarán a continuación. Conforme fuera solicitado por esta parte, mediante dictamen de fojas 605-610, se libró una orden de presentación dirigida al presidente de la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, situada en la calle 99, número 456 de la localidad de Villa Lynch, provincia de Buenos Aires, con el fin de recabar información precisa de los movimientos contables de dicha firma durante los meses de mayo, junio y julio de 2007, y subsidiariamente se dispuso el allanamiento del domicilio antes mencionado, a fin de disponer el secuestro y extracción de copias de tales elementos. Todo ello con el objeto de establecer la ilicitud de la procedencia del dinero encontrado en el despacho de la licenciada Micheli. A fojas 693 a 707 se encuentran glosadas las actuaciones sumariales labradas por la División Fraudes Bancarias respecto de la medida que se mencionara en el párrafo anterior, la cual fue realizada exitosamente, y a fojas 727 a 729 la certificación de toda la documentación incautada. En aquella oportunidad se tomaron fotografías de todos los lotes de dinero reservados en la caja fuerte de la firma, entre ellos un fajo de millar de pesos 100, identificado con el número de lote 401217, y el fajo de millar de pesos 5, registrado con el número de lote 163447, los cuales lucen a fojas 701 a 706. Entre otras medidas, el juzgado interventor solicitó al Banco Central de la República Argentina que informara el destino que se le hubiese dado a los dos lotes antes mencionados, informándose que el lote número 401217, correspondiente a los billetes nuevos de millar de 100, fue entregado a la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada el 17 de julio de 2007 a través de la empresa Juncadela Sociedad Anónima, mientras que el lote número 163447, correspondiente también a billetes nuevos de millar de 5, fue remitido a la misma entidad el día 12 de julio de 2007 por la misma empresa. Tal medida permitió advertir que precisamente los lotes que fueron hallados al momento de registrarse las instalaciones de la firma Cuenca eran aquellos que, según los registros del Banco Central de la República Argentina, habían sido efectivamente remitidos a dicha cooperativa. A su vez, recibió el testimonio de los funcionarios del Banco Central de la República Argentina que participaron materialmente de la confección de la partida de remesa de dinero librada con fecha 21 de mayo de 2007 a la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, en la que se incluyó el lote 38057. De los empleados de la firma transportadora de caudales Juncadela Sociedad Anónima, que participaron materialmente de la recepción, traslado y entrega de dinero que tuviera lugar en aquella fecha entre el Banco Central de la República Argentina y la mencionada firma, oportunidad en la que se suscribieran los recibos número 13533-143 y 13533-145, y del personal de limpieza que prestó funciones en la mañana del día 5 de junio de 2007, precisamente en el área privada del titular del Ministerio de Economía y Producción de la Nación. Así, a fojas 941, 947 y 1280, 1284 se encuentra glosada la declaración testimonial prestada por Humberto Alberto Ibáñez, a fojas 948, 949 el testimonio de Silvia Mercedes Amat y el de Ana Laura González a fojas 950, 952, todos ellos empleados del Banco Central de la República Argentina, quienes explicaron el procedimiento que realiza dicha entidad bancaria para efectuar los pagos a las diversas entidades financieras que operan en el sistema. En este sentido, Ibáñez y González precisaron que las distintas entidades solicitan efectivo al Banco Central de la República Argentina por intermedio del sistema de medio electrónico de pago, MEP, con débito a su cuenta. En esa solicitud, la entidad detalla la cantidad de dinero solicitado y autoriza a quien efectuará el retiro. En el sector de operaciones se determina si se afrontará el pedido con billetes nuevos o en buen uso. Los millares de billetes son lomeados, se retiran del tesoro, poseen adheridos una etiqueta que los identifica y un código de barras. Ya en el sector de pagos se escanean los lotes que se asignan a cada entidad según la solicitud efectuada en el MEP, y tal situación queda registrada en el sistema. La identificación del número de lote solo queda sentada en el sistema de pago. Luego de ello, se entregan a las compañías transportadoras de caudales si es que así fue autorizado. Puntualmente, Humberto Ibáñez precisó que en el caso de autos, al capturar el número de MEP, verificó que la entidad 65203, identificada como Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada, había requerido pesos 500.000 dividido en 5 millares de 100. Estos millares fueron escaneados y se los identificó a través de su código de barras.
En ese momento, el sistema le solicitó una especie de conforme, razón por la cual le solicitó a una compañera que efectuara una segunda, lo que implicaba una verificación de que la cantidad de dinero que se estaba pagando fuera la correcta. Tal procedimiento se detalla en el formulario de la orden de pago, el cual debe ser firmado. En razón de ello, se le exhibió al nombrado la copia de la orden de pago durante a fojas 372 de las presentes, a lo que Ibáñez reconoció que allí constaba su firma, dando cuenta que se trataba del documento por medio del cual se le pagó a Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada la suma de 500.000 pesos, el día 21 de mayo de 2007. Destacando que al pie derecho se encontraba la firma de Silvia Amat, quien realizara la segunda verificación a la cual se hiciera referencia con anterioridad. También indicó que la identificación de los lotes entregados surgía del sistema, toda vez que los mismos, previo a ser entregados, son escaneados. A fojas 962 a 965, 966 a 967 y 968 a 969 se encuentran glosadas las declaraciones testimoniales de los empleados de la firma transportadora de caudales Juncadela Sociedad Anónima, Oscar Luis Graciano, José Alberto Gallardo y José Luis de Luca, respectivamente. En cuanto al procedimiento desplegado por los empleados de la firma transportadora de caudales, debe precisarse que se plantearon interrogantes relacionados con la hora de entrega de los paquetes. Estos planteos fueron evacuados a través de la prueba producida. Precisamente, el video registrado por la Cámara de Seguridad del Tesoro del Banco Central de la República Argentina permitió conocer que a la empresa Juncadela, el día 21 de mayo de 2007, se le hicieron dos pagos bien diferenciados, materializándose cada uno de ellos en cada extremo del mostrador, retirándose cada pago en momentos diferentes. Así, el destino del lote que aquí nos ocupa, el cual se identificara con el número 38057, según el procedimiento de escaneo que hiciera referencia con anterioridad, posibilitó su identificación. En este sentido, el señor Humberto Ibáñez nuevamente fue convocado por el tribunal a prestar declaración testimonial y en dicha oportunidad, refiriéndose a las imágenes del video que se le exhibieron, dijo que el pago del armado en el sector izquierdo de la pantalla fue escaneado en el horario de 11:10:50 y el otro pago, más pequeño, fue escaneado a las 11:11:43 del día 21 de mayo de 2007, conforme informe de fojas 1199 a 1204 y testimonio de fojas 1280 a 1284. El planteo efectuado por la defensa de Miguel Rutenberg, referido a que el personal de la empresa Juncadela, al momento de recibir el dinero y firmar la constancia respectiva, asentó como horario de retiro del dinero a las 12:30 horas, cuando conforme surgía del video, dicha entrega se había realizado a las 11:15:46. A esta altura de la investigación y de acuerdo a la prueba colectada que anteriormente se mencionó, ha sido desvirtuado. Habiéndose efectuado tal aclaración, debe mencionarse que se encuentra debidamente probado, a través de las constancias fílmicas y de los registros escritos, que el lote 38057 salió el día 21 de mayo de 2007 del Banco Central de la República Argentina con destino a la Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada y allí fue recibido. A fojas 980, 985 y 986 a 989 se encuentran glosadas las declaraciones testimoniales de Norma Beatriz Broll y de Omar Gustavo Palavecino, quienes prestaban servicios como empleados de limpieza en el Ministerio de Economía y Producción de la Nación y se encontraban realizando sus labores en el área identificada como área privada ministro, en el momento en que los policías hallaron el dinero en el baño de la licenciada Micheli. Los nombrados mencionaron que en aquel armario, además de guardarse elementos privados de la ministra, también se depositaban otros objetos que obligaban a la apertura del placar por parte de quienes realizaban las tareas de limpieza, destacando que el mismo no se encontraba cerrado, como así también que su llave estaba siempre en la cerradura. También se recibieron testimonios a Luis Alberto Álvarez y Roberto Oscar Querqués de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina, quienes realizaron la inspección ocular en el Ministerio de Economía de la Nación, precisamente en el 5º piso, donde se encuentra el despacho del ministro, el día 4 de junio del año 2007, y fueron contestes en manifestar que en el baño donde había sido hallado el dinero en cuestión había un armario que siempre estaba abierto, agregando que en todas las inspecciones que habían realizado nunca encontraron tal placar cerrado, conforme fojas 1059, 1061, 1062, 1063 respectivamente. También se encuentran glosadas a fojas 1172 a 1176, 1177 a 1180, 1182 a 1184 y 1185 a 1186 las declaraciones de los empleados de Juncadela, Jorge Norberto Aiello, Héctor Luis Becci, Rubén Eduardo Mazzardi y Alejandro Aurelio Pirolo, respectivamente, quienes desempeñan su labor en el Banco Central de la República Argentina recibiendo los pagos que luego debían transportar a las diferentes entidades que así lo habían solicitado.
En sus relatos, los nombrados describieron cómo se sucedían los distintos acontecimientos previos al traslado del dinero requerido, como así también sus versiones relacionadas con los fajos de billetes transportados a la Caja de Crédito Cuenca. Del mismo modo, se recibieron los testimonios de diferentes oficiales de policía que acompañaron en su función de custodios a la ex ministra de Economía de la Nación, quienes fueron contestes en manifestar que habían acompañado a la licenciada Micheli en algunas oportunidades a ver casas por la zona donde la funcionaria vivía en aquel momento en los meses de febrero y marzo del año 2007. Conforme testimonios de Raúl Orlando González, de Fojas 1187-1190, Darío Carlos Giusti, de Fojas 1191-1193, Sergio Daniel Silva, de Fojas 1195-1196, Alberto Enrique Condoleo, de Fojas 1205-1206, y Carlos Alberto Quinteros, de Fojas 1207 a 1209. Entre otras medidas, se les recibió declaración testimonial a los contadores de la Unidad de Información Financiera, Cecilia Piacadio y Carlos Darío Vitale, refiriendo a la primera de los nombrados que en el marco del expediente número 411 se había llegado a la decisión de elevar actuaciones al Ministerio Público a efectos de formalizar una denuncia, destacando que en las conclusiones de aquel informe se sostuvo que la Caja de Crédito Cuenca facilitaba flujo de efectivo a través de la operatoria de descuentos de cheques de terceros, permitiendo de esta manera la bancarización de fondos en beneficio de terceros que evitaron hacerlo en su propio nombre, destacando además que la contabilidad de la mencionada firma no registraba su realidad económica, conforme Fojas 1453. En tanto, Vitale mencionó que el objetivo de la operatoria desplegada por la mencionada firma era encubrir la entidad de los verdaderos clientes que operaban con dicha firma, debido a que los mismos no se encontrarían en condiciones de hacer las operaciones en su propio nombre, conforme Fojas 1454 a 1455. El resultado del informe pericial contable encargado al Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, glosado a Fojas 1609-1610, determinó que de los registros contables de la firma Caja de Crédito Cuenca Cooperativa Limitada no surgían salidas individuales en efectivo por sumas de 100.000 pesos o más entre los días 21 de mayo al 10 de junio del año 2007. Como tampoco se constató que en los registros de la mencionada empresa se encontrara registrada en el mes de mayo del mencionado año la recepción del millar 38057. Ello por cuanto la cooperativa no registraba la identificación en código de barras o número de millar del dinero que llega termosellado al Banco Central de la República Argentina. Habiendo tenido acogida favorable el pedido efectuado por esta representación del Ministerio Público, la señora juez citó prestar declaración indagatoria a Felisa Josefina Micheli el 11 de diciembre de 2007. En aquella oportunidad, Felisa Micheli presentó 2 escritos, en uno de ellos hacía referencia a la imputación que se le efectuaba y en el otro detallaba parte de la prueba que hacía su derecho de defensa. Luego de ello, la nombrada negó rotundamente los hechos que se le imputaban e indicó que se referiría a la compra de una casa para su familia, como así también a quienes facilitaron el dinero para aquella operación. En cuanto al primero de los temas, dijo que desde el mes de febrero del 2007 estaba mirando casas para comprarse una propiedad en la zona norte de la ciudad, que oscilara en el precio de $250.000, precisando que haría frente a esa compra con el dinero que tenía ahorrado, el cual se hallaba depositado en su caja de ahorro del Banco de la Nación Argentina, más lo obtenido de la venta de su actual vivienda, y completaría la suma con el otorgamiento de un crédito hipotecario. Asimismo expresó que para hacer frente al boleto debía disponer de un dinero que en ese momento no tenía, razón por la cual sus allegados le habían ofrecido facilitárselo. Dicho ofrecimiento le fue efectuado por su amiga Mónica Orfeo y por su hermano José Micheli, resultando la primera de las nombradas la oferente de los dólares, en tanto su hermano fue quien le facilitó los pesos. En este sentido explicó que al principio dio la versión de que el préstamo del dinero se lo había hecho su hermano Horacio, debido a que el verdadero prestador padecía una enfermedad importante y quería preservarlo del acoso mediático. Por otra parte, Felisa Micheli también escogió referirse a la bolsa donde había colocado el dinero que le habían prestado. Así destacó que había juntado el dinero durante la última quincena de mayo. Dijo a su vez que, el fin de semana previo al lunes 4 de junio, ordenó, contó y separó en fajos de 10.000 tanto los dólares como los pesos. Siguió el relato diciendo que a algunos de esos fajos les colocó una banda elástica y a otros un papel cerrado con cinta adhesiva para luego colocar los pesos en una bolsa de nylon, haciendo 2 pilas de 5 fajos cada una. Posteriormente dijo haber cerrado la bolsa con un sellador de los de uso casero que utilizaba comúnmente para cerrar bolsas. También mencionó que los pesos y los dólares los colocó en un sobre de papel madera y los guardó en su cartera para trasladarlos al día siguiente hacia el ministerio y desde allí llevarlos al Banco Nación, donde los depositaría en su caja de ahorros. Asimismo, dijo que abriría una caja de seguridad para guardar los dólares.
Respecto de la bolsa, precisó que era de nylon grueso y que no tenía ningún tipo de inscripción, ni leyenda, ni logo, ni código de barras, pero sí recordaba que tenía una etiqueta destacando no haber prestado atención de si en tal etiqueta había alguna inscripción. En este sentido, indicó no poder afirmar si la etiqueta adherida a la bolsa que había sacado de su casa era la misma que mencionaba el oficial Palo al redactar el acta. Otro de los puntos respecto de los cuales se refirió la imputada en su declaración fue el acta labrada por el mencionado Palo. En este punto destacó que al arribar al ministerio el día 5 de junio, su secretaria María Teresa Barco le comentó que habían encontrado una bolsa con dinero cuando los bomberos realizaban la inspección de rutina. Ante ello dijo que se interesó por el dinero y le pidió a su secretaria que se lo trajera para contarlo, verificando que era la misma cantidad que había dejado. También dijo que Barco le entregó una fotocopia simple del acta, la cual al ser leída le permitió tomar conocimiento de que había un original y un duplicado, razón por la cual le solicitó que se le entregasen uno de los 2 ejemplares que le correspondían por tratarse de un acta de recepción de valores y ser parte interesada. A raíz de ello, fue que ese mismo día su secretaria le entregó el documento, entendiendo en todo momento que una de las actas quedaba para ella y la otra era para el policía Palo. A su vez, mencionó que al ser la entregada guardó el acta en un cajón del escritorio y se despreocupó del tema, sin que nadie le hiciera comentario alguno, hasta que el día 24 de junio apareció la nota periodística donde se señalaba que el dinero hallado en su despacho era el equivalente a $242.000. Debido a que la suma que allí se indicaba era 4 veces superior a la real, se preocupó por desmentir la versión periodística, informando que al día siguiente iban a distribuir el acta a través de la prensa, como se hizo efectivamente. También dijo que no tenía ningún tipo de relación con la Caja de Crédito Cuenca, como tampoco con las personas que conforman su staff directivo. Al ser preguntada puntualmente sobre el destino final del acta original, Felisa Micheli respondió que el ejemplar que ella tenía en su poder lo entregó para ser fotocopiada y de ese modo hacer llegar las copias de tal documento a los medios de prensa sin poder precisar a quién lo entregó, perdiendo en ese momento su rastro, conforme Fojas 1656-1668. Teniendo en consideración el descargo de Felisa Micheli, el tribunal decidió convocar a prestar declaración indagatoria a su hermano José Rubén Micheli. En tal oportunidad, el nombrado mencionó la forma en que logró ahorrar el dinero que le había prestado a su hermana. Dijo que le dio 70.000 pesos, ya que los otros 30.000 que le pertenecían los tenía ya su hermana por haberlos retirado de su cuenta. Mencionó además que el dinero que le dio a Felisa lo puso en un sobre papel madera y se hallaba sujetado con bandas elásticas. Por otra parte, mencionó que en un primer momento su hermana trató de preservar su identidad ante los medios porque en la fecha en que ocurrieron los hechos se encontraba afectada su salud y debía operarse. Mencionó también que a mediados del mes de julio, Felisa Micheli le devolvió los 100.000 pesos en un sobre y luego de ello decidió depositarlos en un banco, conforme Fojas 1752 a 1755. 3. Calificación legal. El quehacer delictivo que esta parte imputa a Felisa Josefina Micheli, conforme la reseña de los hechos efectuada y las pruebas existentes en autos, encuentra adecuación típica en el delito previsto y reprimido en el artículo 277, inciso segundo, en función del inciso primero C y agravada por el inciso tercero D, en concurso real con el delito previsto en el artículo 255, ambos del Código Penal, por los que habrá de responder en calidad de autora material penalmente responsable, artículo 45 del Código Penal. En el caso del primero de los delitos que se le endilga a la imputada, debe precisarse que el artículo 277 en el inciso primero prevé pena para quien, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiere participado, C. Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito, agravando la pena mínima a 1 mes de prisión, si, de acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito. También se agrava la conducta de la imputada en función de su calidad de funcionaria pública, conforme lo prevé el inciso tercero D de dicha norma. Así, el proceder de la aquí procesada, conforme los elementos colectados a lo largo del sumario, se adecúa perfectamente al tipo penal antes descripto. Adentrándonos ya en el análisis de la figura que nos ocupa, debe precisarse que para su configuración el tipo penal requiere de la comisión de un delito anterior, del cual el imputado del delito de encubrimiento no haya participado. De este modo, conforme ha quedado establecido a raíz de la investigación desarrollada y los elementos de prueba recabados, el lote 38057, conteniendo los 100.000 pesos que tenía la licenciada Micheli, llegaron a su poder por fuera de una operación financiera legal, regular y debidamente registrada, cuando claro está que ella no era la destinataria del fajo aludido. Las circunstancias expuestas permitieron establecer que la licenciada Felisa Micheli encubrió con la tenencia del dinero una operación financiera anterior de dudosa legitimidad.
Si a ellos se suman los antecedentes que en materia de denuncias por irregularidades financieras registraba la real destinataria del fajo de 100.000 pesos en cuestión, no puede sino erigirse en un elemento de entidad tal que permita tener por acreditado el ilícito proceder de la señora que fuera ministra de Economía de la Nación. Tal situación se torna aún más grave si se analiza la condición de jefa de la cartera económica del país que ostentaba la aquí imputada. Por tanto, ¿quién más sino la titular de aquel Ministerio Nacional para tener conocimiento de que un fajo termosellado identificado por el Banco Central de la República Argentina tiene un destinatario establecido? Y tal circunstancia no hace más que acreditar el conocimiento cierto que tenía la imputada acerca del ilícito proceder del dinero que se encontraba en su poder. Por tal motivo es que le cabe la aplicación del agravante previsto en el inciso 3d del artículo mencionado. En relación al segundo de los delitos que se le imputa a la licenciada Felisa Micheli, el cual se encuentra previsto en el artículo 255 del Código Penal, claramente en su redacción el legislador prevé pena para quien sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio público. En cuanto al bien jurídico protegido en este tipo penal, debe mencionarse que se trata de la preservación de objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad pública o de registros y documentos que interesan al servicio público, tales como planillas, libros, etcétera, en los que se hacen constar la existencia de objetos o personas o los actos pasados entre partes o dentro de la administración, oficializados por oficiales públicos y puestos en custodia a tal efecto. Tal es el caso del acta labrada por los oficiales de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal. A su vez, cabe recordar que la custodia oficial es un requisito común a todos los objetos típicos. Estos tienen que estar confiados a la custodia de un funcionario o de otra a otra persona. Este último caso se trata de una custodia concedida o dispuesta oficialmente. Aclarado ello, debo decir ahora que es pacífica la doctrina al sostener que este delito se consuma con la realización de las acciones enunciadas en cuanto hayan quebrantado la custodia en que la cosa se hallaba, sin necesidad de que se produzca perjuicio específico alguno. Así, en el caso en análisis, el ilícito se consumó en tanto no quedan dudas a esta altura que el acto original fue sustraída del ámbito de custodia en el que se encontraba, merced a la orden que en tal sentido diera la licenciada Micheli. En cuanto a la intención de cometer el tal delito, debe precisarse que el dolo de la figura lo constituye el conocimiento del carácter del objeto que se quebranta la custodia oficial bajo la que se encuentra y de su finalidad. Por tanto, la voluntad de quebrar una custodia configura el aspecto volitivo. Habiéndose analizado la figura penal, resta ahora resaltar que las constancias hasta aquí agregadas despejaron todas las dudas que pudieron existir para afirmar que la licenciada Micheli tenía el conocimiento y la voluntad efectiva de sustraer del ámbito de custodia que correspondía el acto original labrada por los funcionarios policiales, recordando en este punto, también se destacó que ese dinero había sido dejado por la imputada en uno de los placares de su despacho y su destino era el de efectuar una operación inmobiliaria. Luego de ello, la propia Felisa Micheli indicó que ese dinero se lo había prestado su hermano Horacio Rafael Micheli y al momento de efectuar su descargo cambió la versión y dijo que en realidad la suma hallada le había sido entregada por su otro hermano José Rubén Micheli y su amiga Mónica Orfeo. En este sentido aclaró que en un primer momento había dicho que el dinero se lo había prestado Horacio para proteger a José Rubén del acecho de los medios periodísticos debido a que este último padecía de una grave enfermedad. Lo cierto es que la diversidad de versiones ensayadas por la aquí imputada respecto de los fajos de billetes descubiertos en la órbita del despacho ministerial que ocupaba en el momento de los hechos no hacen más que demostrar la forma mendaz de comportamiento que Felisa Micheli ha demostrado con su actuar. Cabe recordar que la nombrada para aquel entonces ocupaba la máxima autoridad en materia económica del país, cargo este que además de brindarle todo el conocimiento en aquel sentido, le implicaba una forma ética de comportamiento propia del cargo de funcionaria pública del Gobierno Nacional, funciones estas que con el actuar aquí investigado han quedado muy transgredidas por la imputada. Tal fue así la magnitud de la conducta contraria a las funciones que le competían a la exministra de la Nación, que debió renunciar al cargo público que desempeñaba en aquel entonces. Por otra parte, teniendo en cuenta la función laboral a la que se hiciera referencia con anterioridad, tampoco es creíble la versión de Micheli en cuanto a que el fajo con el dinero hallado había sido sellado por ella misma en su casa. Debe recordarse que fue la misma imputada quien dijo recordar que aquel fajo poseía una etiqueta sin haber prestado atención a lo que la misma decía. Los diferentes testimonios brindados por las personas que se hallaban presentes al momento del hallazgo dan por cierto que aquel ladrillo de billetes era uno de los correspondientes al Banco Central de la República Argentina y descartan fulminantemente los dichos exculpatorios y mendaces de Felisa Micheli.
Así, recuérdese que al tener a la vista un fajo de billetes usados de 100 pesos, intervenidos y clasificados por el Banco Central de la República Argentina, todos ellos con la leyenda del número de lote y BCO.30, María Elena Guchea, Carlos Enrique Isaías, Patricio Rodrigo Palo y Miguel Ángel Lescano afirmaron que el que tenían en ese momento a la vista poseía las mismas características que aquel que observaban el día 5 de junio de 2007 en ocasión de realizarse la inspección que diera origen a las presentes, conforme testimonios de fojas 474 a 475, 476 a 477, 480 a 481 y 482 a 483. Antes de continuar, doctora, si no hay objeción de las partes, tendríamos por leído el capítulo 4 del requerimiento de elevación a juicio, fundamentos, que enumera los elementos de prueba que el fiscal de instrucción tuvo en cuenta al momento de elaborar este requerimiento. Pregunto a la Fiscalía. Este Ministerio Público no tiene objeción de que se dé por ley. La defensa. En ese caso continuamos la lectura a fojas 2948 a partir del párrafo que se inicia con la realidad del suceso. Doctor Alberti. La realidad del suceso, corroborada sobre la base de la prueba detallada y un pormenorizado análisis de los hechos, permiten a esta parte reprochar penalmente la conducta ilícita desplegada por la encartada, conforme a la descripción fáctica y jurídica efectuada en los puntos 1 y 3 del presente requerimiento. Así, puede sostenerse que la nombrada ha desplegado una maniobra violatoria de las disposiciones legales con pleno conocimiento y voluntad de llevar adelante la conducta que se le reprocha. La copiosa prueba recolectada en el curso de la actividad instructora pone de manifiesto los extremos antes aludidos. El descargo efectuado por la imputada no encuentra, a criterio de esta parte, sustento en ninguna de las pruebas reunidas en la causa, resultando los mismos un intento de mejorar la comprometida situación procesal en que se encontraba. Con todo lo expuesto, considero acreditada en su aspecto objetivo y subjetivo la materialidad de los ilícitos reprochados, no concurriendo en el caso causa alguna de justificación o exculpación que podría eventualmente incidir respecto de la responsabilidad que en los hechos le cupo a la encausada. Concluyendo la reseña de los elementos probatorios que avalan esta requisitoria, cabe dejar en claro que la misma no pretende cerrar el cuadro de argumentación cargosa acumuladas en el presente sumario, sino simplemente exponer en forma sucinta los motivos en que se funda, tal como lo exige el artículo 347, último párrafo del Código Procesal Penal, resultando las conclusiones efectuadas a criterio de esta parte de contundencia suficiente para cumplir tales fines. A continuación sigue un capítulo de solicitudes de sobreseimientos que propongo igual temperamento. Se hace referencia allí a los sobreseimientos de José Rubén Micheli y los en su momento imputados Faris, Jana y Quinteros. ¿La Fiscalía? No hay objeción, que se dé por ley. La defensa tampoco. En ese caso retomamos con la requisitoria final. 5. Requisitoria. Por lo expuesto en los párrafos precedentes y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, 347 y siguientes del Código Procesal Penal, esta parte solicita formalmente se declare clausurada la instrucción del sumario en la elevación a juicio de las presentes actuaciones seguidas contra Felisa Josefina Micheli de las afiliaciones antes consignadas por la comisión de los delitos antes mencionados. Fiscalía, 1 de julio de 2009, Guillermo Fernando Marijuán, Fiscal Federal. En ocasión del artículo 349, motivado por este requerimiento fiscal de elevación a juicio, la defensa instó el sobreseimiento de la señora Micheli, lo que dio lugar al dictado del auto de elevación a juicio que lleva fecha 7 de septiembre del año 2010, que si las partes no tienen objeción, comenzaríamos su lectura en el párrafo que señala y se inicia diciendo, en lo que hace a su oposición a la elevación a juicio, toda vez que las páginas precedentes, las fojas precedentes, reproducen en parte el texto leído y los elementos recién mencionados. ¿La Fiscalía tiene alguna objeción? No, ninguna objeción. Lo que les pido es, si por favor me indica qué foja es ese párrafo. La fotocopia mía no lo dice. Ya le digo. Ya está. ¿Lo encontró? Sí, 3074 vueltas. Claro, en lo que hace a su oposición a la elevación a juicio. 3070. No, 3070. Último párrafo de fojas 3070. ¿Está de acuerdo la defensa? ¿Reanudamos la lectura ahí? En la que hace a su oposición a la elevación a juicio y el consecuente pedido de sobreseimiento, indico que el señor fiscal calificó las conductas atribuidas a la imputada como constitutivas de los delitos previstos en los artículos 277, inciso segundo, en función del inciso primero C y tercero D, en concurso real con la figura prevista en el artículo 255.
todos ellos del Código Penal, pero lo cierto es que no se ha sometido a interrogación elementos cruciales del proceso. Dijo que la correlación de la imputación con el relato que los hechos se efectúan en el auto de procesamiento no se percibe ningún tipo de estudio de un elemento esencial para este proceso, tal cual es el acta que fuera redactada por el subinspector Palo, y tampoco se ha sometido a interrogación sobre el valor jurídico de los actos procesales que se han producido desde esos hechos. Temas estos que por su importancia, en su justa apreciación, deben llevar a un sobreseimiento. Sostiene la parte que se inicia el análisis de los hechos sobre la base de una afirmación que, según su opinión, dista mucho de ajustarse a la realidad. En tal sentido, los motivos que determinaron la presencia de los policías en el quinto piso del Ministerio de Economía son sumamente importantes, ya que ello se conecta con el hallazgo de una bolsa en el baño privado de la por entonces ministro. Dice la defensa que le ha llamado poderosamente la atención la manera en que se condujeron los policías Palo y Isaías el día en que se produjo el hallazgo. Explicó que es llamativo que una división policial que se especializa en detectar explosivos concurriera solamente al quinto piso del ministerio, por cuanto si se quiere hacer un atentado contra el ministro, el terrorista no solo colocará los explosivos en dicha área, sino que lo puede hacer con una bomba direccionada ya sea en el piso cuarto o el sexto, con lo cual la inspección, más que buscar explosivos, se había convertido en una suerte de tarea de rutina, con un total desapego a cómo debe ser este tipo de inspecciones, indicándose al respecto que se hacían sin perros entrenados para detectar explosivos. Se indicó además que era de tal grado rutinario que se saludaban cordialmente con el personal del ministerio que les franqueaba el acceso al área donde aquellos debían cumplir con las inspecciones. Dijo que no existían trabajos previos para detectar posibles terroristas ni nada parecido, y tampoco conocían los policías de la división explosivos que en el quinto piso, donde se ubica el despacho del ministro, podía ingresar cualquier persona. Sostuvo la parte que, conforme los dichos del personal policial, esa era la primera ocasión en que se encontraba un elemento fuera de la rutina diaria y, pese a ello, se decidió no abrir el paquete, procediendo a bajarlo de la percha sin ningún tipo de precaución, cuando los policías debían conocer que un explosivo plástico puede estar instalado en lugares más insospechados y se caracterizan porque tienen un pequeño volumen, que incluso podía ser escondido en una bolsa. En definitiva, ante un hecho excepcional, nada se hace para determinar el fin de su profesión, abrir el paquete, lo que para este proceso y para la posición procesal de mi defendida habría tenido otras connotaciones, porque se lo habría preservado en el acta los elementos que conformaban el hallazgo. Se indicó que si los policías Palo e Isaías eran integrantes del Departamento de la Brigada de Explosivos y, de acuerdo a todas las declaraciones, hacían solo visitas rutinarias en el quinto piso del ministerio, no es posible no dudar de sus conductas cuando descubren esa bolsa, que no abren ni someten a ningún tipo de análisis anterior a su despliegue en el laboratorio. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal nada dice de ello. Se señaló que el fiscal de investigaciones administrativas intentó hurgar en esa pista preguntándole a Isaías por qué no fue abierto el paquete, a lo que éste contestó que Palo no lo hizo porque estaba cerrado al vacío y tenía el membrete de un banco. A consecuencia de ello, indicó la defensa que si la función de estos policías era la de buscar explosivos que están escondidos, no es explicable que se deje sin abrir ese paquete, puesto que el hecho de estar cerrado al vacío y con un membrete de un banco no significa que no pueda contener un explosivo. Respecto del acta redactada por el personal policial al momento de documentar el hallazgo del dinero, dijo la parte que la copia que luce a Fojas 24 no es válida como prueba de cargo en el presente caso penal. Se indicó que el acta en examen, al ser redactada por funcionarios del Estado pertenecientes a la División de Explosivos de la Policía Federal, cuando encuentran este tipo de artefactos, forzosamente se deriva en una causa penal con notificación al juez y al fiscal de turno. De allí que toda acta que se produzca en tales circunstancias se debe realizar de conformidad al libro 1, título 5, capítulo 4 del Código Procesal Penal de la Nación, que en los artículos 138 a 141 dispone sobre su contenido. Indicó la defensa que el acta cuestionada tiene un especial significado porque ha sido producida por un funcionario policial con las características de que se ha procedido a secuestrar los elementos que se dice fueron encontrados, sino que se ha devuelto esos elementos a un tercero. Sobre esta base... Perdón, que no se... Perdón. Sí, es correcto. Sí, que no se ha procedido a secuestrar los elementos que se dice fueron encontrados, sino que ha devuelto esos elementos a un tercero. Sobre esta base se sostuvo que el propio Estado, a través de un funcionario policial, no ha conservado lo que luego sería el cuerpo supuesto e hipotético hecho ilícito, sino que lo ha entregado en forma inmediata a una de las secretarias de la ministra. Sostiene el interesado que el acta de Fojas 24, que se repite a Fojas 169, que obra en fotocopias al ser un acta realizada por funcionarios públicos, tiende a probar una determinada circunstancia singular de la vida, por lo que sus posibles omisiones, como se lo ha creído en este proceso,
y es el motivo de todo un movimiento de prueba en pos de la tesis que se quiere demostrar, no pueden ser juzgados en contra de la imputada. Es decir, que el acta conforme a las normas de los artículos 138 y 139 debe conferir al acto una certeza tal que luego pueda actuar como prueba respecto del imputado. Y, justamente, esa certeza del acta es la que se ha puesto en entredicho, permitiéndose completarla con medidas de prueba inconstitucionales. Al no existir el secuestro de los elementos, al no poder someterlos a una prueba pericial ni ninguna otra, todo otro medio de prueba que se utilice nunca ha de poder arribar a una certeza sobre el real contenido de dicho elemento, lo que, según lo entiende la parte, actúa de manera inconstitucional en contra de la imputada, siendo que ha sido el propio Estado el que se ha desprendido de los elementos, aspecto singular que hace adquirir a este proceso connotaciones propias. De allí que el acta de Fojas 24 tiene un especial sentido en cuanto al haberse procedido a devolver los efectos, siendo que el propio Estado se desprendió de lo que posteriormente imputa, mal se puede proceder a probar lo que por haberse requerido inmediatamente a la imputada, ésta habría aportado, terminando así con la causa. Agregó la defensa que al no secuestrarse los efectos, se ha privado a la defensa de la producción de pericias técnicas sobre el plástico y sobre el dinero que se encontraba dentro, por lo cual no es posible, luego de esa conducta funcional de los funcionarios policiales, tratar de imputar un delito de encubrimiento. En consecuencia, sostiene la defensa que dentro de las irregularidades que se mencionaron se encuentran conculcadas las garantías y derechos de la imputada al debido proceso y al de defensa en juicio, enunciadas en los artículos 18, 19 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, por lo cual, si el acta no resultaba producida conforme a los artículos 138 y 139 del Código Procesal Penal de la Nación, al no contener una descripción de todas las diligencias, esto es, de los elementos que se encontraron, no era válida para incoar este proceso. Porque en la forma en que contienen esas normas se encuentran cubiertos esos derechos constitucionales y, si el acta no se produjo de manera adecuada a las normas procesales, no era posible pretender probar lo que el acta no prueba. Explicó que las normas procesales que delimitan la producción de las actas contienen en su esencia lo que se conoce como las formas procesales que deben ser cumplidas cabalmente por los funcionarios que las producen. Si el acta no se efectuó de acuerdo a los artículos 138, 139 y 182, inciso segundo del Código Procesal Penal de la Nación, no resguardando el Estado, el que se conformó luego como cuerpo del delito, esta manera de actuar viola derechos de su defendida porque no se ha cumplido con las formas que éstas contienen, que le dan seguridad a los actos del Estado. Por lo tanto, si además no se conservaron los elementos que se dice descubrir, no es posible desde la violación de las normas procedimentales imputar ningún hecho ilícito. Luego la defensa cuestionó la instrucción producida por el Ministerio Público y los medios de prueba utilizados en este proceso. Comienza tal cuestionamiento haciendo referencia a lo sostenido por la suscripta al dictarse el auto de procesamiento en lo atinente a la descripción de la forma en que se encontraba dividido el dinero en pesos. Con cita de la valoración realizada en aquel momento, dijo ahora la defensa que lo haya afirmado sin analizar los dichos de cada uno de los testigos es apresurado, máxime cuando en el acta de Fojas 24 no se ha indicado la circunstancia indicada por el tribunal, siempre referente a los fajos que conformaban el lote de billetes, lo que según su entender adquiere plena relevancia. Desde que se pretende completar lo que ese documento no dice, en base a un medio de prueba que ha resultado ser contradictorio y no se verifica la hipótesis de la imputación. Indicó que en auto se dio por probado que el dinero provino del Banco Central, cuando esa afirmación no se encuentra dilucidada en la causa. En tal sentido, indicó la defensa que el Ministerio Público justifica la elevación a juicio del expediente en las declaraciones de Miguel Ángel Lescano, María Guchea, Rodrigo Palo, Carlos Isaías y María Teresa Barco, las que no fueron tomadas en las oficinas del señor fiscal, sino que se le hizo en el Banco Central, lo que según su entender vulnera garantías y derechos constitucionales. Precisó al respecto que los reconocimientos que se llevaron adelante en estos actos se convirtieron en claramente indicativos y fueron producidos al margen de las normas que regulan el reconocimiento de cosas y sin la posibilidad de la defensa de controlar la producción de esa prueba. Indicó además que, contrariamente a lo resuelto por este tribunal, no existe coincidencia entre lo que se encontró el día 5 de junio de 2007 con los paquetes que se le exhibieron a la testigo Guchea. De igual manera, señaló que Carlos Isaías tampoco expuso una igualdad entre el lote que se le exhibiera con aquel que tuvo en sus manos en el Ministerio, lo que, según su entender, si bien denota una semejanza, la misma no es la igualdad que se describe en la resolución, porque casi idéntico no es igual a idéntico. A consecuencia de ello, la conclusión a la que se llega de que los ladrillos salen del Banco Central es una falacia, puesto que lo que lleva a afirmar una igualdad en el embalaje del dinero no ha sido claramente precisado, añadiendo que cuando se procedió a analizar este tema se lo hizo de manera incompleta y desfasada del contenido de las declaraciones y del acta.
que pese a tratarse de actos de reconocimiento de cosas, tal circunstancia no fue expuesta en las actas y, según su parecer, este no es un hecho menor, puesto que, por tratarse de un acto irreproducible, el mismo se encuentra claramente reglado y en el mismo no se le dio la intervención que le correspondía a la imputada. La defensa le dedicó también un capítulo a la etiqueta, indicando que este tribunal efectuó una selección arbitraria de los testimonios para hacerlos coincidir entre sí, que según su punto de vista se seleccionó el tema de la etiqueta para evitar referirse a sus componentes. Así, luego de efectuar las citas de las declaraciones en sustento de su postura, indicó que no es posible recortar los testimonios para hacerlos coincidir al solo efecto de probar una hipótesis, porque no puede omitirse en la valoración que todos los testigos son contestes al serles exhibidos los elementos en el Banco Central y ninguno se refiere a la existencia de logos, símbolos o códigos de barra. Se añadió que para poder probar la hipótesis que sostuvo la Fiscalía y este tribunal, se tomaron de manera íntegra los dichos vertidos por el policía Palo, pero no se hizo lo mismo respecto de las declaraciones de Buchea, Barco, Lescano e Isaías, que ello demuestra la arbitrariedad en la selección de la prueba, lo que conduce a una decisión arbitraria e inconstitucional y además contradictoria. Indicó que sí ha quedado probado por las declaraciones de los testigos que el envase que fue encontrado en el armario de las dependencias del Ministerio no tenía impreso ningún logotipo, ni código de barras, ni nada parecido. Y en consecuencia no se probó la relación entre el paquete que se menciona en el acta con los que se encuentran en el Banco Central. Luego, la defensa hizo referencia a la procedencia del lote de billetes, indicando que la afirmación de que el ladrillo de billetes encontrados en el baño de Micheli fue embalado, sellado e identificado por el Banco Central no se ajusta a los hechos de la causa. Dijo que solo una interpretación forzada del informe de Fojas 1088 y del informe del Banco Central agregado en el expediente de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas puede llevar a la conclusión que oportunamente sostuvo este tribunal. Indicó que según el análisis efectuado en tal oposición, la inclusión en la resolución de procesamiento del origen del elemento denominado impropiamente ladrillo es forzada y además no se sustenta en ninguna prueba. A ello adunó, y ya refiriéndose al procedimiento que realizan los empleados del Banco Central al momento de hacer entrega de los paquetes de billetes a los empleados de las compañías transportadoras de caudales, que allí no existe control de ningún tipo respecto de la numeración de los lotes que se entregan. Tras transcribir un párrafo de la motivación del procesamiento, sostuvo que la hipótesis que se lanza sorprende porque frente a una prueba documental como la constancia de Fojas 1202, se dice que ello pudo deberse a una mala lectura de un reloj, lo que no convence. Sí, señor defensor. Perdón, si pudieran ir un poquito más despacio porque... Y más cerca del micrófono. Bien. Retomamos la lectura en el párrafo anterior, entonces. Tras transcribir un párrafo de la motivación del procesamiento, sostuvo la hipótesis que se lanza sorprende, porque frente a una prueba documental como la constancia de Fojas 1202, se dice que ello pudo deberse a una mala lectura de un reloj, lo que no convence dado que la diferencia horaria es más de una hora, siendo que, según su opinión, es imposible que una persona habituada a manejarse con el tiempo de los relojes pueda equivocarse de manera que a las 11:15 horas coloque que son las 12:30. Indicó la parte que no se ha tenido en cuenta en el procesamiento que en las filmaciones del video tomado por las cámaras de seguridad existentes en el Tesoro del Banco Central no se ven dos bolsos, sino que se advierte solo uno. Y además no se visualiza el momento en el cual la bolsa es precintada por el personal de la compañía transportadora, señalando incluso que existen contradicciones en los dichos vertidos por los empleados de Juncadela Sociedad Anónima y las imágenes de las filmaciones. A consecuencia de ello, sostuvo que como se ha procedido a seleccionar de manera impropia la adjudicación de ese lote a la Caja de Crédito Cuenca, sin procederse a investigar el destino de los lotes con la misma numeración enunciados en el informe de Fojas 367, tenemos que incluso desde la posición que se adopta frente a la falta completa de identidad entre el paquete que se determina en el acta de Fojas 24 con los paquetes que se exhibieron en el Banco Central a los testigos, no se ha comprobado el origen espurio enunciado, ni siquiera desde la Caja de Crédito Cuenca. Siguió su oposición la defensa haciendo referencia a la pericia efectuada en autos, indicando que la misma fue solicitada para aprobar la operatoria marginal de la Caja de Crédito Cuenca y, en definitiva, nada de lo preguntado lleva a demostrar tal situación. Dijo que el cuestionario pericial no solo es incompleto, sino que carece de un desconocimiento total de lo que es la actividad financiera y de cómo en épocas pasadas se han caído bancos por el accionar de la operatoria marginal, y concluyó que no se ha determinado en la pericia la salida de ningún monto de dinero por 100.000 pesos, ya sea en una o varias operaciones,
que se lo pueda relacionar con la hipótesis de la imputación. Pero lo que es peor, no se ha podido determinar ni probar la actividad marginal de la Caja de Crédito Cuenca, que resulta ser el delito que estaría encubriendo a mi defendida. La defensa finalizó su oposición a la elevación a juicio, refiriéndose a la calificación legal bajo la cual quedaron subsumidas las conductas que se le reprochan a Felisa Micheli. Esto es, el artículo 277, inciso segundo, en función del inciso primero C, y artículo 255 del Código Penal. Luego de hacer notar que solo es posible hablar de encubrimiento sobre la base de un delito previo, señaló que de la lectura de los argumentos expuestos en el auto de procesamiento no surge ninguna referencia a la cual habría sido el delito anterior. Indicó que el tipo penal referencia a la comisión de un delito que ejecuta otra persona de la cual el encubridor no ha tenido participación. Pero es imprescindible que se determine fehacientemente el tipo anterior básico, porque la utilización del giro gramatical tras la comisión de un delito ejecutado por otro no deja margen de dudas sobre qué se debe determinar fehacientemente la existencia de un delito anterior. Y según su punto de vista, queda claro que no se ha verificado en esta causa la existencia de ningún delito anterior, que es el sustrato elemental para la aplicación de la figura del encubrimiento. En lo que hace a la restante calificación jurídica, dijo que la figura penal en cuestión, artículo 255 del Código Penal, requiere una conducta dolosa y en relación a las distintas acciones que conforman el tipo penal, no ha existido acción alguna de la imputada, dado que es por su propia determinación que se facilitaron copias del acta a los medios periodísticos, aún antes de que inicie la causa penal, por lo cual dice que no ha existido de parte de la imputada conducta dolosa de destruir un documento, porque es claro que la descripción de la acción se determina justamente por la supresión de elementos de prueba, lo que no habría sucedido. Se señaló que en el análisis de los elementos de prueba que obran en este expediente se ha omitido la valoración de los dichos del señor Robles, que probarían que lejos de hacer desaparecer el acta, se la dio a conocer a todos los medios de prensa. Que en definitiva, la defensa peticionó que no se haga lugar al requerimiento de elevación a juicio formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal y que se dicte el sobreseimiento de la señora Felisa Josefina Micheli. Así las cosas, y habiendo cumplido con los pasos procesales previstos en el ordenamiento procesal relativo a la etapa instructoria, corresponde ahora, en razón de la oposición formulada por la defensa, evaluar el futuro de la pesquisa. En este orden de ideas, considero que la investigación debe avanzar hacia la etapa de juicio, donde podrá desarrollarse un debate oral y contradictorio, dilucidándose en definitiva allí la concreta responsabilidad de Felisa Micheli y los hechos que se le endilgan. Respecto de las objeciones realizadas por la defensa al momento de formular su oposición a la elevación a juicio, y más allá de hacer notar que tales cuestionamientos resultan ser una copia casi literal del memorial presentado ante la alzada al momento de fundamentar la apelación del auto de procesamiento, en definitiva las mismas se refieren a la prueba producida en el sumario y a su valoración, todo lo cual trasunta su discrepancia con el auto de mérito que adoptó este tribunal. Debe añadirse a ello que tanto el planteo de constitucionalidad como el de nulidad introducidos al momento de plantear la defensa su oposición a la elevación a juicio tuvieron su trámite incidental correspondiente, procediéndose al rechazo de ambas pretensiones, decisiones que fueron confirmadas por la Sala Segunda de la Cámara del Fuero conforme nota de Fojas 3046. Por lo tanto, dado que la oposición a la elevación a juicio se sustenta en elementos que ya fueron objeto de análisis y evaluación, tanto por parte de la suscripta como por el superior al momento de resolverse la situación procesal de la encausada, sin que haya variado el cuadro probatorio, subsistiendo las sospechas ciertas sobre las que se asentó aquel procesamiento, no corresponde en esta instancia reeditar nuevamente el análisis y valoración de la prueba colectada en el sumario, que si bien en el momento procesal oportuno este tribunal calificó las conductas atribuidas a Felisa Micheli como constitutiva de los delitos previstos en los artículos 277, inciso segundo, en función del inciso primero C del mismo artículo del Código Penal y artículo 255 del mismo ordenamiento, los que concurren en forma real entre sí, al momento de requerir la elevación a juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal añadió la calificación precitada de la aplicación del agravante contenido en el inciso tercero D del artículo 277 del Código Penal, que al formular la defensa de su oposición nada dijo en particular respecto a la aplicación de tal agravante. Así las cosas, en cuanto a la calificación que cabe atribuirles a los hechos sujetos a proceso y a fin de evitar una innecesaria declaración de nulidad, atañe a repetir la esgrimida por el titular de la acción. Es que se tiene dicho que el auto de elevación a juicio debe realizarse conforme al pedido fiscal cuando resuelve la oposición de la defensa al requerimiento. Dálvora Francisco, Código Procesal Penal de la Nación, editorial Aveledo Perrot, Buenos Aires 2005, tomo 2, página 754. Por ello, es que he de compartir la calificación realizada por el representante del Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, es de aplicación al caso
de autos las circunstancias contempladas en el inciso tercero D del artículo 277 del ordenamiento de fondo, ya que no caben dudas del cargo que ostentaba la imputada al momento de los hechos. Tal circunstancia, esto es, la aplicación del agravante, no afecta en modo alguno el derecho de defensa de la encausada, por cuanto la plataforma fáctica no ha variado a lo largo de la instrucción y, en definitiva, el agravante cuya aplicación ahora se pretende, en especial la coyuntura de autos, no está sujeta a prueba alguna, ya que resulta indiscutida la calidad de funcionaria pública que ostentaba la imputada al momento del hecho, siendo que fue precisamente en el baño de su despacho ministerial donde fue encontrada la bolsa con el dinero en su interior. En consecuencia, más allá de las calificaciones legales provisorias adoptadas en su momento, entiendo que le asiste razón al representante del Ministerio Público Fiscal y deben calificarse los hechos en materia de imputación como constitutivos de los delitos contenidos en los artículos 277, inciso segundo en función del inciso primero C del mismo artículo del Código Penal, agravado por darse en la especie las previsiones del inciso tercero D del artículo 277 en concurso real con la figura contemplada en el artículo 255 del Código de Fondo. Así las cosas, teniendo por acreditada la materialidad de los ilícitos investigados y la responsabilidad que en los mismos cabe atribuirle a la encartada, procede de conformidad con lo dispuesto por el artículo 351 del ordenamiento de forma, elevando la presente causa al Tribunal Oral Federal que resulte desanciculado para intervenir. Por todo lo reseñado, corresponde y así resuelvo no hacer lugar a la solicitud de sobrecimiento formulado por la defensa y, en consecuencia, elevar a juicio las presentes actuaciones seguidas contra Felisa Josefina Micheli, cuyos datos personales constan en auto, en orden a los hechos por los cuales fuera formalmente indagada y procesada, los que importan la comisión de los delitos de encubrimiento, artículo 277, inciso segundo, en función del inciso primero C del mismo artículo del Código Penal, agravado por tratarse la imputada de una funcionaria pública, artículo 277, inciso tercero D del Código Penal, y destrucción de documentos, artículo 255 del Código Penal, los que concurren en forma real entre sí, artículo 55 del Código Penal, en calidad de autora, artículo 45 del Código Penal. Notifíquese. Firmado María Romilda Servini de Cubría, juez federal, ante mí Adolfo Piendeviene, secretario federal. Con la lectura efectuada, declaro abierto el debate.